Bueno, les decía que ya habíamos hablado de las heridas de contacto, ¿verdad? Y decimos contacto cuando encontramos ciertas características. Entonces, vamos a hablar ahora de las heridas de corta distancia. También en las heridas de corta distancia, pues obviamente vamos a encontrar características que nos permiten hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de corta distancia, se dice que cuando se trata de armas cortas, revólver, pistola, es corta distancia cuando el disparo se hace a menos de 60 centímetros. Y vamos a hablar de corta distancia en armas largas, en rifle, fusil, escopeta, cuando el disparo se hace a menos de 1 metro. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en estos disparos de corta distancia? Pues vamos a encontrar el tatuaje. El tatuaje son pequeñas heridas contusas que se producen cuando la pólvora no quemada se incrusta en la piel. Recuerden que cuando la bala sale, además de salir despedida la bala, hay una nube de gases que están formados por el humo o por el hollín de la pólvora quemada, pero también partículas de pólvora que no se lograron quemar. Entonces, en la corta distancia, vamos a encontrar que estas partículas de pólvora no quemada van a producir pequeñas heridas en la piel. Pero también podemos encontrar ahumamiento. El mismo ahumamiento que encontramos en los disparos de contacto laxo o de contacto angulado. Pero vean un detalle. Vamos a hablar de corta distancia si encuentro ese ahumamiento acompañando al tatuaje. Y vamos a hablar también de corta distancia cuando solamente encontramos el tatuaje. Si solo encontramos el ahumamiento, quiere decir que es contacto laxo o angulado, dependiendo de la distribución que ese ahumamiento tenga. En esta imagen vemos el tatuaje y el ahumamiento. Están juntos, están superpuestos. Está el ahumamiento y sobre este ahumamiento esas pequeñas heridas contusas. En esta herida vemos el ahumamiento y sobre él esas pequeñas heridas contusas. En toda autopsia, cuando yo encuentro una lesión con estas características, yo voy a medir la distancia que hay entre la herida más distante que está hacia arriba y la herida más distante que está hacia abajo. Eso me va a dar una medida. Y voy a medir la herida que está más distante del lado izquierdo y la herida hasta la herida más distante que está del lado derecho. Y eso me va a dar otra medida. Entonces yo puedo hablar de una herida que mide, por ejemplo, 6 por 5 centímetros. Y lo voy a describir así, que hay una distribución de tatuaje y ahumamiento de 6 por 5 centímetros. ¿Para qué me sirve eso? No en todos los casos va a ser de utilidad. Pero mi obligación es hacerlo como parte del protocolo de autopsia en muertes por arma de fuego. ¿Para qué me sirve eso? Para que en algunos casos donde tenemos que hay varios testigos que dan fe de un hecho, pero las versiones no coinciden, y uno me habla de una posición y una distancia y otro me habla de otra posición y otra distancia, entonces es necesario para la investigación saber exactamente a qué distancia se hizo el disparo. Si se hizo a 10 centímetros, que es de corta, si se hizo a 25, también es corta, si se hizo a 50, que también es corta, pero ¿a cuál de esas distancias se hizo? Entonces, el fiscal pedirá al perito balístico que
que él determine la distancia exacta del disparo. ¿Y cómo se hace? Teniendo el arma con que se cometió el hecho y contando con la misma munición, el balístico va a hacer disparos de comparación hasta alcanzar en el blanco la misma distribución o la misma medida de distribución del tatuaje que el dictamen de autopsia dice. ¿Cómo va a hacer esto? Va a hacer una serie de disparos desde bien cerca, desde el primer centímetro hasta el centímetro 60. En toda esa distancia son corta distancia. Y vamos a ver a qué distancia exacta encontramos una distribución de 6 por 5 centímetros. Esto se puede hacer, a veces se utilizan cabezas de cerdo, porque la piel del cerdo es bastante parecida a la piel humana. Pero si no se cuenta con eso, el perito lo puede hacer en una hoja de papel. ¿Y qué va a pasar en la hoja de papel? Pues esas partículas metálicas van a atravesar la hoja. Vamos a encontrar orificios en la hoja y ahí podemos medir esa distribución y comparar con la distribución que hemos encontrado en la autopsia. Podemos encontrar esta otra distribución. Aquí lo único que tenemos es tatuaje. También hablamos de corta distancia. Aquí en esta herida vemos, no vemos ahumamiento, vemos simple tatuaje, ven una distribución más amplia del tatuaje. Quiere decir que este disparo está más cerca de los 60 centímetros que 1 centímetro, ¿verdad? Porque lo único que ha alcanzado la piel son esas partículas de pólvora, por ser más pesadas, van a tener ese mayor alcance. En este caso vemos la combinación. Las flechas amarillas están mostrando un ahumamiento tenue. Vemos ahí un leve ahumamiento y vemos también la distribución del tatuaje sobre ese ahumamiento. Tenemos las dos cosas. Entonces igual vamos a medir esa distribución para que eso quede en el dictamen para, por si se requiere una pericia para poder determinar exactamente la distancia del disparo. Aquí vemos una distribución de tatuajes, solo que más denso. Ven el orificio que es bien deforme, es más grande que lo que hemos visto antes. Y ese tatuaje que es más denso, pues no es un arma corta, este es un arma larga y por eso es que vemos esa concentración de tatuaje bien diferente a los otros casos, pero igual es corta distancia. Acá vemos otra corta distancia, una distribución más amplia del tatuaje, ¿verdad? Incluso a veces podemos tener dos heridas bien cercanas que pueden tener ambas tatuajes y ahí lo que vamos a encontrar es un traslape del tatuaje o una ser de corta distancia y la otra no. Eso lo vamos a observar de acuerdo a cómo ese tatuaje está distribuido alrededor de la herida. Acá vean que en la imagen arriba dice tatuaje versus artificio. Esta fotografía se las traigo porque quiero que vean las dos lesiones. Arriba vemos una típica herida de corta distancia. Vemos el típico tatuaje que hemos venido viendo, donde vemos una gran cantidad de pequeñas heridas contusas alrededor de ese orificio. Abajo vemos una herida alargada de bordes lisos y vemos alrededor de esta herida exactamente 6 pequeños puntos. La de arriba es una herida producida por arma de fuego hecha a corta distancia y la de abajo se llama artificio, que quiere decir que es una alteración causada al cuerpo. Esta persona sufrió esa herida en el tórax y
se le llenó el tórax de sangre y sobrevivió a esa agresión. Lo llevaron al hospital y para poder sacar la sangre y para poder expandir el pulmón, se le introduce un tubo en el tórax. Se introduce entre las costillas. Entonces lo que se hace es una herida, una incisión con un bisturí, una herida cortante, por donde se introduce el tubo, y esos puntitos que ven ustedes alrededor son heridas punzantes producidas por agujas quirúrgicas por donde se pasó un hilo para poder fijar el tubo al cuerpo y que no se zafe. Pero cuando la persona fallece, todo lo que se le ha colocado médicamente se le retira y a la morgue nos llega así, como lo vemos. Nos llega sin el tubo. Entonces tenemos que saber diferenciar entre una y otra lesión. La de arriba es una herida contusa producida por un proyectil de arma de fuego y la de abajo es una herida cortante producida por un bisturí. Arriba tenemos heridas contusas producidas por la pólvora. Abajo tenemos heridas punzantes producidas por agujas de sutura. Ahora, cuando hablamos de larga distancia. En las armas cortas, cuando el disparo se hace a más de 60 centímetros y en armas largas, cuando el disparo se hace a más de 1 metro. ¿Qué es lo que va a llegar al cuerpo? Pues a esa distancia ya ni siquiera las partículas de pólvora van a poder alcanzar la piel. Lo único que va a llegar es la bala. Entonces lo único que vamos a encontrar son los signos generales del orificio de entrada, que ya dijimos que esas tres características juntas se llaman halo de Fish. Entonces vamos a encontrar únicamente el orificio propiamente dicho, el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento. No vamos a encontrar nada más porque el tatuaje quedó en el aire, se perdió en el aire antes de llegar al cuerpo. Al cuerpo únicamente llegó el proyectil o la bala. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de orificios por proyectil de rebote? Cuando un disparo se hace, va a ser diferente si el disparo se hace directamente al cuerpo, y ahí vamos a encontrar las características que hemos venido viendo, y cuando se trata de un disparo de rebote, indica que el disparo no se ha hecho directamente al cuerpo, que el disparo se ha hecho sobre una superficie firme, el proyectil impacta y cambia de dirección, rebota y cambia de dirección. En el momento del impacto, que puede ser en una pared de concreto, en el suelo, en una superficie no absorbente. Si el disparo se hace en un piso de tierra o en una calle de tierra, el proyectil se introduce en la tierra porque la tierra lo absorbe. Pero cuando se trata de una superficie firme, el proyectil rebota. Entonces, en el momento del rebote, el proyectil se va a aplastar, se va a deformar o se puede fragmentar. Y al momento de impactar en el cuerpo, pues ya no va a producir las características que hemos venido viendo. El orificio de entrada de un proyectil de rebote va a ser siempre más grande y va a tener una forma irregular. No va a ser de forma redonda ni de forma ovalada, como hemos venido viendo a los disparos que se hacen directamente en el cuerpo. Además, los bordes de esa herida van a ser desgarrados. Y el anillo de contusión siempre lo vamos a encontrar porque al momento de entrar en el cuerpo, siempre el proyectil va
a friccionarse sobre la piel, solo que ese anillo de contusión lo vamos a encontrar más grande y de forma irregular. Comparen ustedes aquí esta herida, que es un disparo de rebote. En el centro vemos el orificio de entrada y en la región superior izquierda suya, ese es el anillo de contusión. Totalmente diferente a el anillo de contusión que hemos venido viendo. Y vean la forma de la herida, no es redonda, no es ovalada, sino que es irregular. Es bien importante saber diferenciar y mencionar que se trata de un disparo de rebote porque es importante conocer la intencionalidad. Si se trata de un disparo de rebote, eso va a eximir de responsabilidad a la persona que dispara. Por ejemplo, si se trata de un policía que hace un disparo de advertencia, si lo hace al suelo y con la mala suerte de que el proyectil impacta, rebota y luego se introduce en el cuerpo, ¿verdad? Pero eso va a ser un atenuante para él. Ahora, el trayecto. El trayecto, vean que hay varias trayectorias. Una que se produce dentro del arma, otra que se produce desde el momento que el proyectil sale del cañón hasta que impacta en el cuerpo y otro trayecto que ocurre dentro del cuerpo. Vamos a hablar del trayecto intracorpóreo o del recorrido del proyectil en el cuerpo de la víctima, que eso es lo que vamos a ver descrito en el dictamen. Las otras trayectorias, la dentro del arma y la extracorpórea, quien maneja esto es el perito balístico, no el médico. Cuando hablamos de la trayectoria intracorpórea, debemos de tomar en cuenta que en algunos casos podemos encontrar desviaciones o migraciones. Las desviaciones ocurren cuando el proyectil impacta en un hueso y cambia de dirección. Es decir, lo desvía. Y la migración es cuando el proyectil entra en un órgano hueco, como el esófago, por ejemplo, y la persona sobrevive y deglute o se traga el proyectil y lo podemos encontrar en el estómago o en los intestinos, o el proyectil entrar en un vaso sanguíneo de gran calibre, como la arteria aorta, por ejemplo, y ser arrastrado por la sangre y encontrarlo en una arteria más pequeña. A eso se llama migración. Estas dos condiciones son raras, pero igual se las menciono, ¿verdad? Porque podrían verlo en algún momento. Lo normal es que encontremos esto. Esta es la trayectoria. Una línea recta. Es lo que vamos a ver. Partiendo del orificio de entrada hasta el orificio de salida. Cuando tenemos cuerpos con múltiples heridas, podemos introducir varillas metálicas para mostrar la trayectoria. En estos casos, pues no es necesario. Cuando tenemos pocas heridas, pues es fácil trazar los trayectos uniendo cada orificio de entrada con el correspondiente orificio de salida. Aquí vemos una placa de rayos X. Las placas de rayos X nos sirven para ubicar los proyectiles dentro del cuerpo y para que se nos facilite la trayectoria. En todas las muertes por arma de fuego, cuando el proyectil es único, es necesario recuperar todos los proyectiles. Desde esa partícula que de la más pequeñita, porque este proyectil se fragmentó un poco, vemos la flecha amarilla que está mostrando una partícula grande y la flecha azul está mostrando el proyectil o la bala, el cuerpo de la bala. Tengo que recuperar la mayor cantidad posible porque en cada una de estas objetos metálicos podemos encontrar las características del arma que nos pueden ayudar a identificar, ¿verdad? Este es